El cruel y manipulador padre del millonario le ocultó deliberadamente a su hija superviviente para romper su vínculo y mantener el control sobre la vida de Santiago. Pero 20 años después, la verdad salió a la luz. La tarde estaba tranquila en el corazón de Buenos Aires, con el sonido de los tranvías cruzando avenidas llenas de historia. Santiago Ferreira, magnate del sector tecnológico, caminaba por una calle empedrada que raramente frecuentaba. Acababa de salir de una conferencia importante y buscaba un momento de calma, un respiro de la vida que parecía perfecta, pero que por dentro era una prisión de decisiones calculadas y emociones contenidas. Al cruzar una pequeña plaza, sus ojos se detuvieron en un puesto de flores modesto. Lo que al principio fue solo una observación casual se convirtió en un instante eterno. Entre las flores, una mujer con una sonrisa dulce atendía a los clientes, su cabello castaño reflejando la luz del atardecer. Santiago sintió que el aire se le escapaba. Aquella mujer no solo le era conocida, sino que era imposible de olvidar. No puede ser, susurró para sí mismo. Hace 20 años, en un accidente automovilístico que cambió su vida, creyó haber perdido para siempre a Valentina, el amor de su juventud y la madre de su hija Nonata. El impacto de aquel recuerdo hizo que su mundo, normalmente tan estructurado, se tambaleara. Con pasos lentos pero decididos, se acercó al puesto. Cada metro que recorría era un eco del pasado, una mezcla de esperanza y miedo. Cuando estuvo a pocos pasos, ella levantó la mirada, sus ojos castaños encontrándose con los de él. No mostró signo alguno de reconocimiento. Para ella, era solo otro cliente más. Buenas tardes, dijo ella con una voz suave, tan familiar que a Santiago le dolió. ¿Qué flor desea llevar? Unas rosas, respondió él, intentando que su voz no temblara. Mientras ella preparaba el ramo, Santiago buscaba alguna señal, algo que le confirmara que estaba frente a Valentina. Pero sus movimientos eran tranquilos, ajenos al torbellino de emociones que lo invadía. Le entregó las rosas con una sonrisa amable. Espero que alegren su día, dijo ella. Él pagó sin decir más, sus manos temblorosas al sostener las flores. Al alejarse, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Era posible que Valentina estuviera viva y no lo recordara? ¿Por qué no lo reconoció? Esa noche, Santiago no pudo dormir. La posibilidad de que Valentina estuviera viva lo llenaba de esperanza, pero su indiferencia lo hundía en la incertidumbre. No podía ignorarlo, necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, llamó a un investigador privado, alguien en quien confiaba plenamente. Necesito que investigues a alguien. Es importante, dijo Santiago con voz firme, aunque por dentro estaba al borde del colapso. Mientras esperaba respuestas, Santiago volvió varias veces a la plaza, cada encuentro siendo un recordatorio de lo que había perdido. Empezó a presentarse como Julián, queriendo evitar que ella supiera quién era antes de tener la certeza. A través de conversaciones casuales, descubrió que se llamaba Camila y que las flores eran para ella una especie de refugio. Había algo en su mirada, en sus palabras, que hablaba de un pasado olvidado, de un vacío que resonaba con el suyo propio. Camila le confesó un día. No sé por qué, pero siempre he sentido que me falta algo, como si hubiera perdido una parte de mí. Santiago no pudo evitar pensar que ella era Valentina, que algo había sucedido aquel día del accidente que separó sus caminos de manera cruel e injusta. Decidió profundizar más, esperando que las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Días después, Santiago recibió la llamada que había estado esperando. Ricardo, el investigador, tenía algo, pero su voz por teléfono era extrañamente cautelosa.
Señor Ferreira, encontré información sobre Camila, pero hay cosas peculiares. ¿Qué cosas?, preguntó Santiago, apretando el teléfono con fuerza. No hay registros de ella antes de hace 15 años. Es como si no existiera antes de esa fecha. Santiago sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo era posible que alguien no tuviera pasado? ¿Qué más encontraste? Hay algo más, señor. En los pocos documentos que encontré, hay menciones de amnesia disociativa. Parece que sufrió un trauma significativo que la dejó sin recuerdos de su vida anterior. Santiago dejó escapar un suspiro entrecortado. Era como si las piezas empezaran a encajar. Si Camila realmente era Valentina, el accidente había sido mucho más devastador de lo que imaginó. Sigue investigando. Necesito saber dónde ha estado estos 20 años, quién la ayudó, todo. Colgó, pero su mente no encontró descanso. Esa misma noche, se encerró en su despacho, desempolvando una caja que no había abierto en años. Dentro estaban las pocas cosas que había guardado de Valentina, fotografías, cartas y el informe del accidente. Durante años había evitado leerlo a fondo, incapaz de enfrentar la realidad de su pérdida. Pero ahora, con nuevas esperanzas, se obligó a revisar cada palabra. Sus manos temblaban mientras sostenía el informe. Un detalle llamó su atención: Valentina había llegado al hospital con vida. En su mente, siempre había asumido que había muerto en el lugar del accidente, pero eso no era cierto. Había sido trasladada de emergencia. ¿Por qué nadie le dijo esto? ¿Qué pasó en ese hospital? Al día siguiente, Santiago volvió a la plaza, encontrando a Camila en su puesto de flores, con la misma sonrisa serena que había aprendido a reconocer. Pero hoy sus ojos parecían más cansados, como si algo la inquietara. ¿Está todo bien?, preguntó él, intentando parecer casual. Camila levantó la vista, mordiéndose el labio. He estado teniendo sueños extraños, recuerdos, creo. Pero no sé si son reales. Santiago sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué clase de recuerdos? Ella se tomó un momento para responder, mirando al suelo como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Un coche, una carretera, la lluvia, y un hombre que me hablaba, pero no puedo ver su rostro. Solo escucho su voz. La garganta de Santiago se cerró. Era ella, tenía que serlo. Estaba recordando, aunque fragmentos. ¿Qué dice esa voz?, preguntó con cuidado. Camila negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. No lo sé, pero siento que era importante, que me decía algo que debía recordar. Santiago apretó los puños en sus bolsillos, intentando controlar la oleada de emociones que lo invadía. Quería decirle todo, gritarle que él era esa voz, que estaba allí ese día. Pero no podía, no todavía. Quizá algún día lo recuerdes, dijo en un tono calmado, aunque su interior era un caos. Camila le dedicó una sonrisa agradecida, pero había algo roto en sus ojos. Esa noche, Ricardo lo llamó de nuevo, con un tono más urgente. Señor Ferreira, investigué más sobre el hospital donde llevaron a Valentina, o a Camila, como la llaman ahora. Encontré algo perturbador. Según los registros, el día del accidente hubo interferencias en el caso. Hay menciones de una persona influyente que ordenó cambios en los informes médicos. El corazón de Santiago se detuvo. ¿Quién?, preguntó, aunque en su interior ya sabía la respuesta. No hay un nombre claro, pero hay indicios de que fue su padre, el señor Alejandro Ferreira.
Santiago sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre, un hombre implacable y manipulador, siempre había despreciado a Valentina. La veía como una amenaza para los intereses de la familia, una distracción que Santiago no podía permitirse. Esto no es todo, continuó Ricardo. Según lo que descubrí, Valentina no murió en el quirófano, como decían los informes. Sobrevivió, pero fue trasladada a otra instalación bajo un nombre falso. Santiago colgó, incapaz de escuchar más. La furia y la incredulidad se mezclaban en su pecho. Su propio padre había manipulado todo, separándolo de Valentina y haciéndole creer que estaba muerta. Ahora, sabía que tenía que enfrentarlo. Pero antes, debía asegurarse de que Valentina, o Camila, conociera la verdad, aunque esa verdad pudiera destrozarlos a ambos. El sol comenzaba a ocultarse tras los altos edificios de Buenos Aires cuando Santiago se dirigió a la mansión familiar. Cada kilómetro recorrido lo llenaba de una mezcla de ira y determinación. Su padre, Alejandro Ferreira, era conocido por ser un hombre duro, frío y dispuesto a todo por proteger los intereses de la familia. Santiago había pasado su vida tratando de complacerlo, de demostrarle que era digno de llevar el apellido Ferreira. Pero ahora, la traición se había vuelto insoportable. Al llegar, no esperó a que el personal le abriera la puerta. Atravesó el vestíbulo con pasos firmes, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados, y se dirigió directamente al despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, encontró a su padre revisando documentos, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. «Necesitamos hablar», anunció Santiago, cerrando la puerta detrás de él. Alejandro levantó la vista, sorprendido por el tono desafiante de su hijo. «Santiago, ¿a qué debo esta visita inesperada?», preguntó con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Santiago no perdió tiempo en rodeos. Colocó el informe policial y las notas de Ricardo sobre el escritorio. «Explícame esto. Quiero la verdad». Alejandro hojeó los documentos con calma, aunque su expresión se endureció al leerlos. Finalmente, dejó los papeles a un lado y se recostó en su silla de cuero. «¿Qué quieres que diga, hijo?», preguntó con un tono indiferente. «Quiero saber por qué hiciste esto», replicó Santiago, alzando la voz. «¿Por qué me hiciste creer que Valentina estaba muerta? ¿Qué derecho tenías de destrozar nuestras vidas?». Alejandro suspiró, como si todo esto fuera una molestia menor. «Siempre has sido impulsivo, Santiago. Lo hice por tu bien, aunque ahora no lo entiendas. Esa mujer no era adecuada para ti. Era una distracción, una amenaza para tu futuro». «¿Una amenaza?», repitió Santiago, incrédulo. «Ella era mi vida. Y tú la arrancaste de mí». «Eras joven y tonto», respondió Alejandro con frialdad. «No entendías lo que estaba en juego. El apellido Ferreira, la empresa, todo lo que construimos. No podía permitir que lo arruinaras por un amor juvenil». Santiago apretó los puños, conteniendo las ganas de perder el control. «¿Qué le hiciste? ¿Dónde está mi hija?», exigió, su voz quebrándose al mencionar al bebé que nunca conoció. Por primera vez, la expresión de Alejandro vaciló. Su mirada se desvió por un momento antes de volver a Santiago. «La niña fue dada en adopción», confesó finalmente, con un tono que pretendía ser justificativo. «No tenías idea de lo que significaba criar a un hijo en ese momento. Fue mejor para todos». Santiago sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No solo le habían robado a Valentina, sino también a su hija. «Eres un monstruo»,
susurró, con la voz cargada de desprecio. ¿Sabes lo que has hecho? Has destruido mi vida, nuestra vida. Y no pienses que voy a dejarlo así. Sin esperar respuesta, salió del despacho, dejando a Alejandro sumido en el silencio. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, pero una cosa era clara, no iba a descansar hasta encontrar a su hija y devolverle a Valentina la vida que le robaron. Al día siguiente, Santiago fue a buscar a Camila. Ya no podía seguir ocultándole la verdad, aunque temía su reacción. Cuando llegó a la plaza, ella estaba sentada en una banca, descansando después de un día de trabajo. Parecía tranquila, pero Santiago sabía que esa calma era frágil. Camila, dijo, sentándose junto a ella. Hay algo que necesito decirte. Ella lo miró, sorprendida por la seriedad en su voz. ¿Qué sucede, Julián? Santiago tomó aire profundamente. Ya no podía seguir fingiendo. No soy Julián. Mi verdadero nombre es Santiago Ferreira. Y tú no eres Camila. Eres Valentina Álvarez, la mujer que amé hace 20 años y a quien creí muerta. Camila lo miró fijamente, confundida. Su respiración se volvió más rápida y sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. No sé de qué estás hablando. Yo no recuerdo nada de eso. Lo sé, dijo Santiago con suavidad. Sufriste un accidente, uno que no fue casualidad. Mi padre lo planeó para separarnos. El golpe te hizo perder la memoria. Él aprovechó eso para mantenernos apartados. Camila negó con la cabeza, llevándose las manos a las sienes. Esto no tiene sentido. Mi vida, todo lo que creo saber. ¿Es mentira? Santiago tomó sus manos, intentando calmarla. Sé que es difícil, pero estoy aquí para ayudarte a recordar. Y no solo eso, Valentina. Nuestra hija, ella también está viva. Camila levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Nuestra hija? ¿Dónde está? La dieron en adopción, pero prometo que la encontraremos. No voy a dejar que nos sigan robando más tiempo. Camila se quedó en silencio, sus emociones oscilando entre el dolor y la esperanza. Finalmente, asintió con la cabeza. Ayúdame a recordar, Santiago. Necesito saber quién soy y quién fui. Santiago la abrazó, sintiendo que, aunque el camino por delante sería largo y difícil, había dado el primer paso hacia la verdad. No sabía qué esperar, pero estaba dispuesto a enfrentarlo todo, siempre que estuviera a su lado. La noche era densa y cargada de tensión. Santiago y Valentina, ahora consciente de su nombre real, estaban sentados en el pequeño apartamento que él había alquilado cerca de la plaza. Un mapa cubría la mesa del comedor, rodeado de documentos, fotos y las notas de Ricardo. Ambos estaban inmersos en un silencio pesado, procesando todo lo que había salido a la luz. Quiero ver todo, dijo Valentina, su voz apenas un susurro. Santiago asintió, colocando frente a ella una vieja fotografía de ambos. En la imagen, estaban abrazados frente a una pequeña casa, sus rostros iluminados por sonrisas jóvenes y despreocupadas. Valentina observó la foto con detenimiento, sus dedos temblorosos rozando el papel. Recuerdo esta sonrisa, pero no sé de quién es, dijo, su tono cargado de frustración. Es tuya, Valentina, respondió Santiago con suavidad. Es la persona que eras antes de que te arrebataran todo. Ella cerró los ojos, intentando aferrarse a algún destello de memoria. Había fragmentos, imágenes que parpadeaban en su mente, una carretera, una tormenta, una voz llamándola.
pero al intentar reconstruirlos, todo se desvanecía como humo entre sus dedos. No puedo, susurró, apartando la fotografía. Siento que estoy luchando contra algo que no puedo ver. No estás sola en esto, dijo Santiago, colocando su mano sobre la de ella. Vamos a encontrar las respuestas juntos, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Santiago recibió una llamada urgente de Ricardo. Señor Ferreira, creo que encontré algo. Hay un registro de adopción en un orfanato cerrado hace años. Es posible que la niña que buscas sea la misma que fue dada en adopción después del accidente. Santiago tomó nota de la dirección y colgó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Llamó a Valentina, quien lo esperó en la puerta, lista para enfrentar lo que fuera necesario. El camino hacia el viejo orfanato fue un viaje de emociones intensas. Santiago conducía en silencio, mientras Valentina miraba por la ventana, sus pensamientos atrapados en lo que estaba por descubrir. Cuando llegaron, encontraron un edificio en ruinas, cubierto de grafitis y abandonado desde hacía años. ¿Crees que podremos encontrar algo aquí?, preguntó ella, su voz temblando. Si hay algo, lo encontraremos, respondió Santiago con firmeza. Juntos exploraron las habitaciones polvorientas, buscando entre papeles viejos y muebles rotos. Finalmente, en un armario metálico oxidado, encontraron una carpeta marcada con un número de archivo. Al abrirla, sus ojos se posaron en un documento que confirmaba lo que temían: la niña había sido adoptada por una pareja en una ciudad cercana. Valentina llevó una mano a su boca, conteniendo las lágrimas. ¿Crees que está bien?, preguntó, su voz quebrada. Eso vamos a averiguarlo, dijo Santiago, apretando su mano con fuerza. Al día siguiente, Ricardo consiguió la dirección de la pareja que había adoptado a la niña. Valentina y Santiago se presentaron en la casa con corazones llenos de miedo y esperanza. La puerta fue abierta por una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida pero cautelosa. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó. Santiago tomó la palabra. Sé que esto puede parecer extraño, pero creemos que su hija es nuestra hija biológica. Necesitamos hablar con ustedes. La mujer se quedó inmóvil, su rostro cambiando de sorpresa a preocupación. Llamó a su esposo, y juntos invitaron a Santiago y Valentina a pasar. En la sala, Valentina no pudo evitar mirar las fotos que decoraban las paredes. Una joven de cabello oscuro y sonrisa radiante aparecía en varias de ellas. ¿Cómo se llama?, preguntó Valentina, señalando la foto. Se llama Emilia, respondió el esposo. Tiene 20 años. Es la luz de nuestra vida. ¿Podemos conocerla?, preguntó Santiago, con un tono cargado de emoción. La pareja intercambió una mirada nerviosa, pero asintieron. Hablaré con ella. Si está de acuerdo, pueden conocerse mañana. Valentina dejó escapar un suspiro de alivio, aunque la ansiedad seguía pesando sobre sus hombros. Cuando salieron de la casa, miró a Santiago con lágrimas en los ojos. ¿Y si no quiere conocernos? ¿Y si nos rechaza? Santiago la abrazó con fuerza. Si eso pasa, será su decisión. Pero al menos sabrá quiénes somos y cuánto la amamos. Esa noche, Valentina no pudo dormir. En su mente, intentaba imaginar el rostro de Emilia en persona, cómo sería escuchar su voz. Santiago tampoco encontró descanso, su mente llena de planes para reparar el daño que habían sufrido. Ambos sabían que el día siguiente podía cambiar sus vidas para siempre. La mañana llegó con una claridad fría, y el aire parecía cargado de posibilidades.
Valentina y Santiago se presentaron puntuales en la casa de la pareja adoptiva, sus corazones latiendo al compás de una mezcla de miedo y esperanza. Fueron recibidos con la misma amabilidad de la noche anterior, aunque esta vez había una tensión visible en el rostro de los anfitriones. Emilia está aquí, dijo Rosa, la madre adoptiva, con un tono cuidadoso. Le explicamos lo que nos contaron y aceptó conocerlos. El silencio que siguió era tan denso que Valentina sintió que apenas podía respirar. Rosa los condujo a una sala pequeña, decorada con fotos familiares y detalles que hablaban de una vida tranquila. Allí, de pie junto a una ventana, estaba Emilia. Era una joven de cabello oscuro y ojos brillantes que parecían contener todas las emociones del mundo. Cuando se giró para mirarlos, Valentina sintió que el aire le faltaba. Había algo en su sonrisa, en la forma en que ladeaba la cabeza, que le resultaba irremediablemente familiar. Hola, dijo Emilia con un tono tímido, aunque sus ojos reflejaban curiosidad. Valentina dio un paso adelante, sus manos temblorosas. Hola, Emilia. Yo soy Valentina. Y este es Santiago. Su voz se quebró, y Santiago la tomó de la mano para darle fuerza. Es un honor conocerte, añadió él con suavidad. Emilia los miró con una mezcla de cautela y empatía. Mis padres me dijeron que, creen que soy su hija. ¿Es cierto? Valentina asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Sí, es cierto. Hace 20 años sufrí un accidente y, te perdí. He pasado cada día desde entonces deseando encontrarte. La habitación quedó en silencio. Emilia, claramente emocionada, bajó la mirada, como procesando todo lo que acababa de escuchar. ¿Por qué ahora? Preguntó finalmente, su tono cargado de preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Santiago dio un paso adelante. Nos arrebataron de ti, Emilia. No fue nuestra decisión. Pero ahora que sabemos dónde estás, no queremos perder ni un segundo más. No queremos interrumpir tu vida, solo queremos conocerte, si tú nos dejas. Emilia los observó detenidamente, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y asintió. Está bien. También quiero saber quiénes son. Esa tarde pasaron horas hablando, compartiendo historias e intercambiando retazos de sus vidas. Valentina le contó sobre los momentos felices antes del accidente, cómo había soñado con ser madre y cómo el golpe había borrado esos recuerdos de su mente. Santiago habló de la búsqueda incansable, de los años de soledad y del amor que nunca se apagó. Emilia, por su parte, relató su infancia feliz con sus padres adoptivos, aunque admitió que siempre sintió que le faltaba algo, una conexión que no podía explicar. Siempre pensé que era raro que no me pareciera tanto a mis padres, dijo con una leve sonrisa, mirando a Rosa y Esteban, quienes observaban desde la puerta con una mezcla de orgullo y tristeza. Pero nunca imaginé algo así. Valentina tomó sus manos con cuidado, como si temiera que al apretar demasiado, la realidad pudiera desaparecer. No queremos alejarte de ellos. Nunca podríamos hacer eso. Solo queremos ser parte de tu vida, si tú nos dejas. Emilia asintió lentamente, una lágrima deslizándose por su mejilla. Quiero conocerlos. Quiero entender quién soy. Al caer la noche, Rosa y Esteban se acercaron a Santiago y Valentina mientras Emilia descansaba en su habitación. La madre adoptiva tenía una mirada serena, aunque sus ojos estaban algo enrojecidos. No queremos perderla, admitió Rosa. Pero sabemos que esto es importante para ella. Y para ustedes.
Gracias por cuidarla todos estos años, dijo Valentina, con la voz cargada de gratitud. No queremos reemplazarlos, solo estar presentes de alguna manera. Rosa tomó las manos de Valentina, su gesto lleno de comprensión. Emilia tiene suficiente amor para todos. Ustedes encontrarán su lugar. Esa noche, mientras conducían de regreso, Santiago y Valentina no podían dejar de sonreír. Aunque el camino por delante sería largo, sentían que habían dado el primer paso hacia algo hermoso. Emilia no solo era la hija que habían perdido, sino también la clave para reconstruir la familia que alguna vez soñaron. En el silencio del auto, Valentina susurró: No sé qué hicimos para merecer esto, pero quiero aprovechar cada momento. Santiago tomó su mano mientras mantenía la vista en la carretera. No lo merecemos. Pero luchamos por ello. Y ahora que estamos aquí, no pienso dejar que nada nos separe de nuevo. Ambos sabían que lo que venía no sería fácil, pero por primera vez en años, sentían que tenían algo por lo que valía la pena seguir adelante. Los días siguientes estuvieron llenos de una mezcla de cautela y esperanza. Valentina y Santiago comenzaron a visitar a Emilia regularmente, compartiendo pequeños momentos que lentamente empezaron a formar un vínculo. Aunque las conversaciones eran inicialmente formales y a menudo interrumpidas por silencios incómodos, poco a poco comenzaron a abrirse. Una tarde, Santiago llevó un álbum de fotos que había guardado durante años. En él había imágenes de su vida con Valentina antes del accidente. Emilia hojeaba las páginas con curiosidad, deteniéndose en una foto en particular donde Santiago y Valentina posaban frente a un árbol, sus manos entrelazadas, con sonrisas amplias y llenas de vida. ¿Dónde fue esto?, preguntó Emilia, señalando la foto. Valentina, con los ojos brillantes, respondió: Era un parque cerca de nuestra casa. Íbamos allí todos los domingos, soñando con el futuro. Queríamos que tú crecieras jugando bajo ese árbol. Emilia sonrió ligeramente, aunque algo en sus ojos reflejaba una mezcla de tristeza y anhelo. Se ve hermoso, pero siento como si estuviera viendo la vida de otra persona. Santiago intervino con suavidad. Es normal que te sientas así. No queremos presionarte, Emilia. Solo queremos que sepas que esta historia también es tuya, si decides aceptarla. Emilia asintió, cerrando el álbum con cuidado. Quiero conocer más. Pero necesito tiempo para procesarlo todo. Valentina le tomó la mano. Tómate todo el tiempo que necesites. Nosotros estaremos aquí, siempre. Por otro lado, la relación con Rosa y Esteban también comenzó a transformarse. Al principio, los padres adoptivos de Emilia mostraron cierta reticencia, temiendo que la presencia de Santiago y Valentina pudiera cambiar la dinámica familiar. Pero con cada visita, se dieron cuenta de que los lazos que compartían con Emilia no se debilitaban. Al contrario, parecía que el amor que todos sentían por ella solo la fortalecía. Una tarde, Rosa invitó a Valentina a tomar un café mientras Emilia y Santiago paseaban por el jardín. He visto cómo mira a Emilia, dijo Rosa, removiendo lentamente el azúcar en su taza. Es como si no pudiera creer que esté allí frente a usted. Valentina asintió, conteniendo las lágrimas. Es cierto. Cada vez que la veo, siento que el tiempo se detiene. No puedo evitar pensar en todo lo que me perdí. Rosa le puso una mano en el hombro. Pero está aquí ahora. Y eso es lo que importa. Emilia necesita tiempo, pero también necesita ver que todos estamos dispuestos a construir algo juntos. Mientras tanto, Santiago trataba de conectar con Emilia de una manera más personal.
En una de sus visitas, la llevó a un taller mecánico, un lugar donde trabajaba en su tiempo libre para desconectar del mundo empresarial. Allí, le mostró cómo desmontar y reparar un motor. Esto es como un rompecabezas, explicó, mientras le pasaba una herramienta. Cada pieza tiene su lugar, y cuando encajan, todo empieza a funcionar. Emilia lo miró con una sonrisa curiosa. ¿Siempre te gustaron las máquinas? Santiago rió suavemente. Desde que era un niño. Era mi forma de entender el mundo. Cuando todo lo demás era caótico, los motores siempre tenían lógica. Supongo que no heredé eso, bromeó Emilia. Apenas puedo armar un mueble sin que me sobren piezas. Ambos rieron, y por primera vez, Santiago sintió que estaba viendo a su hija relajarse a su lado. Sin embargo, no todo fue fácil. Las heridas del pasado seguían presentes, y había momentos en los que Emilia se mostraba distante, como si temiera abrirse demasiado. Valentina también enfrentaba sus propios desafíos, luchando por recuperar su identidad mientras navegaba por la complejidad de ser madre y al mismo tiempo una desconocida para su propia hija. Una noche, después de una visita particularmente emotiva, Valentina se derrumbó en el sofá del apartamento de Santiago. ¿Y si nunca logro ser suficiente para ella? Preguntó, su voz rota por la duda. ¿Y si simplemente me ve como una extraña? Santiago se sentó junto a ella, tomando su mano con firmeza. No somos extraños, Valentina. Somos sus padres. Y aunque nos tomará tiempo, confío en que encontraremos nuestro lugar en su vida. Valentina lo miró, buscando en sus ojos la fuerza que a veces sentía que le faltaba. No sé qué habría hecho sin ti, Santiago. Él sonrió suavemente. Yo tampoco sabría qué hacer sin ti. Pero juntos hemos llegado hasta aquí, y juntos seguiremos adelante. Mientras la relación entre ellos y Emilia comenzaba a florecer, nuevas complicaciones surgían. Alejandro, el padre de Santiago, permanecía en las sombras, y ambos sabían que no dejaría de intentar interferir. La amenaza de su influencia era un recordatorio constante de que su lucha no había terminado. Pero por ahora, tenían algo que no habían tenido en años: esperanza. Cada día, cada conversación, cada pequeño avance con Emilia era una victoria. Y aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbre, por primera vez en 2 décadas, sentían que estaban avanzando hacia algo que valía la pena. El amanecer llegó con una sensación de inquietud. Santiago y Valentina se encontraban desayunando en el apartamento cuando un mensaje inesperado apareció en el teléfono de Santiago. Era de Ricardo, el investigador. Tenemos un problema, dijo Ricardo al responder la llamada, su tono más grave de lo habitual. Tu padre, Alejandro, sabe que encontraste a Valentina y a Emilia. Está moviendo influencias para complicarte las cosas. Santiago apretó los dientes mientras Valentina lo miraba con preocupación. ¿Qué está haciendo?, preguntó Santiago, tratando de mantener la calma. Hay rumores de que está intentando presionar a los padres adoptivos de Emilia, quizá con amenazas legales o financieras. Sabe que su única carta ahora es forzar una separación. Santiago sintió una oleada de rabia recorrer su cuerpo. Alejandro siempre había usado el poder como un arma, y ahora intentaba hacerlo de nuevo, amenazando con destruir lo que apenas habían empezado a reconstruir. Déjame manejarlo, dijo Santiago con frialdad antes de colgar. Valentina lo observó en silencio por unos momentos, antes de tomar su mano. No podemos permitir que nos aleje de ella otra vez. Santiago la miró, su mirada firme. No lo hará. Esta vez no. Pero necesitamos estar preparados.
Ese día, Santiago y Valentina visitaron a Rosa y Esteban para advertirles de la situación. Al llegar, fueron recibidos con cautela. Había algo diferente en el ambiente, como si las palabras de Alejandro ya hubieran empezado a sembrar dudas. ¿Qué está pasando?, preguntó Rosa mientras se sentaban en la sala. Santiago explicó la situación, sin suavizar los detalles. Les habló de las amenazas implícitas de Alejandro y de cómo él estaba dispuesto a usar cualquier medio para mantener el control. Lo último que queremos es que ustedes se sientan presionados o que Emilia sufra por esto, dijo Santiago. Solo queremos que estén preparados y que sepan que no están solos. Rosa intercambió una mirada con Esteban antes de responder. Hemos recibido un par de llamadas extrañas. Pero no dejamos que nos intimiden. Emilia merece decidir por sí misma, y no vamos a permitir que nadie interfiera en eso. Valentina se sintió aliviada por su respuesta, pero sabía que la amenaza de Alejandro era seria. Gracias por apoyarnos, dijo Valentina, con sinceridad. No saben cuánto significa para nosotros. Rosa le tomó la mano. Es lo correcto. Solo queremos lo mejor para Emilia. Y eso incluye a ustedes. Mientras tanto, Alejandro no perdió el tiempo. Usó su vasta red de contactos para investigar a Rosa y Esteban, buscando cualquier vulnerabilidad que pudiera explotar. También envió a un abogado a hablar con ellos, insinuando que la adopción de Emilia podría ser cuestionada si no cooperaban. Cuando Santiago se enteró, su paciencia llegó al límite. Decidió enfrentarse a su padre directamente. Esa noche, condujo hasta la mansión Ferreira, su mente llena de las palabras que quería decir. Alejandro lo recibió en su despacho, con una expresión de fría indiferencia. Santiago, me preguntaba cuándo aparecerías, dijo, acomodándose en su silla. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, respondió Santiago, cerrando la puerta con fuerza. Deja de entrometerte en mi vida. Ya me quitaste a Valentina y a mi hija una vez. No voy a permitir que lo hagas de nuevo. Alejandro soltó una risa seca. Todo lo que hice fue protegerte de ti mismo. Y si tengo que hacerlo otra vez, lo haré. ¿Protegerme?, replicó Santiago, alzando la voz. Me destruiste. Convertiste mi vida en una mentira. Todo para mantener tu control enfermo sobre mí. Alejandro lo observó con una calma inquietante. No entiendes el sacrificio, Santiago. Todo lo que hice fue para preservar lo que construí para ti. Pero sigues actuando como un niño caprichoso. Santiago se inclinó sobre el escritorio, su mirada fija en la de su padre. No soy un niño, Alejandro. Soy un hombre, y soy el padre de Emilia. No voy a dejar que arruines esto. Si sigues interfiriendo, prometo que haré todo lo posible para destruir el imperio que tanto te importa. Por primera vez, Alejandro pareció desconcertado. Su expresión endurecida se fracturó ligeramente. No te atreverías. Pruébame, dijo Santiago, antes de girarse y salir del despacho. Al regresar al apartamento, Santiago encontró a Valentina sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Cómo te fue?, preguntó ella, sin apartar la vista del horizonte. Santiago suspiró, sentándose a su lado. Se niega a cambiar. Pero no importa. Esta vez no tiene el control. Valentina lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Estamos enfrentando algo enorme, Santiago. Pero saber que estamos juntos en esto lo hace más llevadero. Él la abrazó, sintiendo el peso de las decisiones que habían tomado. No importa lo que venga, no vamos a rendirnos.
Emilia merece una familia. Merece la verdad. Y no voy a descansar hasta que lo logremos. Ambos sabían que el camino seguiría siendo complicado, pero en ese momento, compartieron una certeza inquebrantable: estaban listos para enfrentar cualquier cosa juntos. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensa calma. Alejandro parecía haber retrocedido, pero Santiago y Valentina sabían que esa aparente tranquilidad no era más que una tregua temporal. En medio de todo, Emilia seguía procesando el impacto de las revelaciones, intentando encontrar su lugar entre dos mundos. Una tarde, mientras Santiago y Valentina estaban en el taller mecánico, recibieron una llamada inesperada. Era Emilia. ¿Pueden verme esta noche?, preguntó con un tono que no revelaba mucho. Claro, respondió Santiago de inmediato, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Cuando llegaron a la casa de Rosa y Esteban, Emilia los recibió en el jardín. Llevaba un vestido sencillo, y aunque su rostro reflejaba tranquilidad, sus manos entrelazadas traicionaban su nerviosismo. «Quiero hablar con ustedes», dijo, señalando una pequeña mesa bajo un árbol. Santiago y Valentina la siguieron, sentándose frente a ella. La luz del atardecer bañaba el jardín, creando un ambiente cálido, aunque la tensión era palpable. Emilia tomó aire profundamente antes de hablar. «He estado pensando mucho en todo esto, en ustedes, en lo que significa conocerlos ahora, después de tanto tiempo». Hizo una pausa, mirando hacia sus manos. «Y quiero que sepan que estoy agradecida por todo lo que han hecho para encontrarme». Valentina asintió, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. «Significa mucho para nosotros, Emilia. Más de lo que puedes imaginar». Emilia levantó la vista, su expresión llena de una mezcla de decisión y vulnerabilidad. «Pero esto no es fácil para mí. Amo a mis padres adoptivos. Ellos me dieron todo, incluso cuando no tenían la obligación de hacerlo. Y aunque sé que ustedes también son parte de mi historia, no puedo simplemente dejar todo lo que soy para encajar en algo nuevo». Santiago extendió una mano hacia ella, intentando calmar sus temores. «No queremos reemplazar a nadie. Rosa y Esteban siempre serán tus padres, y respetamos eso. Solo queremos ser parte de tu vida, de la manera que tú lo decidas». Emilia pareció aliviada por esas palabras, pero aún había algo en su mirada que indicaba que luchaba con una decisión importante. «He estado hablando con mis padres adoptivos, y quiero intentar construir algo con ustedes, pero necesito que entiendan que esto tomará tiempo. Y habrá cosas que quizá nunca se sientan completamente naturales». Valentina se inclinó hacia ella, con una expresión de profunda gratitud. «No importa cuánto tiempo tome, Emilia. Lo único que queremos es conocerte, entenderte, y ser parte de tu vida, sin presiones». Emilia asintió, y por primera vez en días, dejó escapar una pequeña sonrisa. «Gracias por entender». El proceso no fue fácil. Emilia comenzó a pasar más tiempo con Santiago y Valentina, pero también estableció límites claros. Los encuentros eran breves, aunque significativos. Valentina a menudo llevaba pequeños detalles, como dibujos que había hecho o recetas de su infancia que compartía con Rosa. Por su parte, Santiago trataba de conectar con Emilia a través de actividades prácticas, como enseñarle a manejar. En una de esas lecciones, mientras conducían por una carretera tranquila, Emilia rompió el silencio. «A veces me pregunto cómo habría sido crecer con ustedes», dijo, con la vista fija en el camino. Santiago la miró de reojo, sintiendo una punzada en el pecho. «Yo también lo he pensado muchas veces.
Pero lo importante es que estamos aquí ahora, y tenemos la oportunidad de construir algo nuevo. Emilia asintió lentamente, como si estuviera procesando esas palabras. Supongo que eso es lo único que realmente importa. Mientras tanto, Alejandro no se mantenía del todo inactivo. Aunque había cesado sus amenazas directas, seguía enviando mensajes a Santiago, insistiendo en que estaba cometiendo un error al involucrarse con Emilia y Valentina. Pero Santiago ya no escuchaba. Su enfoque estaba completamente en su hija y en la mujer que nunca había dejado de amar. Una tarde, mientras paseaban por la plaza donde Valentina solía vender flores, Emilia hizo una confesión inesperada. He estado recordando cosas, fragmentos pequeños. No estoy segura de si son reales o si mi mente está jugando conmigo. Valentina se detuvo en seco, mirándola con ojos llenos de emoción. ¿Qué has recordado? Emilia frunció el ceño, como si intentara juntar piezas sueltas. Es confuso. Recuerdo estar en un coche, una tormenta y alguien llamándome por un nombre que no reconocía, pero que me resultaba familiar. ¿Valentina? Preguntó Santiago, con un hilo de voz. Emilia asintió lentamente. Sí. Creo que fue eso. Valentina le tomó la mano con cuidado. Esos fragmentos son parte de lo que somos, Emilia. Pero no tienes que apresurarte. Lo que importa es que estás aquí, con nosotros. Emilia sonrió, esta vez con más calidez. Supongo que estoy lista para intentar recordar más, pero necesito que estén a mi lado. Santiago y Valentina intercambiaron una mirada, sabiendo que esta vez estaban más unidos que nunca. El día del cierre llegó con una mezcla de emociones para todos. Emilia había decidido acompañar a Valentina y Santiago a un pequeño viaje, uno que podría ayudarles a atar los cabos sueltos del pasado. Se dirigían al lugar donde había ocurrido el accidente, una carretera solitaria en las afueras de la ciudad. Emilia había pedido estar allí, convencida de que enfrentar ese sitio podría desbloquear los fragmentos de memoria que aún se resistían a surgir. Valentina conducía esta vez, sus manos firmes en el volante. Santiago iba junto a ella, mientras Emilia miraba por la ventana, con una expresión pensativa. Nadie habló mucho durante el trayecto, las palabras parecían innecesarias ante la gravedad del momento. Al llegar, se detuvieron en un pequeño claro junto a la carretera. La escena estaba marcada por el tiempo, con el asfalto desgastado y los árboles más altos y frondosos. Valentina bajó del coche, sus pasos lentos y cuidadosos mientras observaba el lugar. Aquí fue donde todo cambió, murmuró, su voz temblando ligeramente. Emilia la siguió, mirándolo todo con curiosidad. Aunque el lugar no le resultaba familiar, algo en el ambiente parecía resonar en lo más profundo de su ser. De repente, se giró hacia Valentina. ¿Recuerdas algo más?, preguntó. Valentina cerró los ojos, dejando que los sonidos del viento y los recuerdos enterrados la invadieran. Por primera vez en años, un recuerdo nítido emergió, la tormenta, el impacto del coche, y la última vez que escuchó la voz de Santiago llamándola. Solo fragmentos, admitió. Pero lo suficiente como para saber que esto se interrumpió, mirando a Emilia. Esto es donde empezó nuestra separación, pero también puede ser donde comience algo nuevo. Emilia asintió, tomando una profunda respiración. Aunque no dijo nada, su gesto transmitía un deseo de cerrar el círculo, de encontrar algún tipo de resolución. De regreso en la ciudad, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Ricardo, el investigador, consiguió acceso a documentos que revelaron el alcance completo de las manipulaciones de Alejandro.
Se descubrió que había pagado a varios médicos para falsificar los registros de Valentina después del accidente, asegurándose de que nadie la buscara. Aunque Santiago ya lo había confrontado, esta nueva información cimentó su decisión de cortar definitivamente los lazos con su padre. Unos días después, Santiago convocó una reunión familiar, incluyendo a Rosa y Esteban, para discutir cómo seguir adelante como un equipo. Sentados alrededor de una mesa en un restaurante tranquilo, cada persona expuso sus pensamientos y sentimientos. Queremos dejar claro que no intentamos cambiar lo que ya tienen con Emilia, dijo Valentina, mirando a Rosa y Esteban. Solo queremos construir algo juntos, como una familia extendida, si ustedes lo permiten. Rosa sonrió suavemente, tomando la mano de Esteban. Siempre hemos sabido que este día podía llegar. Y aunque no es fácil, vemos cuánto se preocupan por Emilia. Estamos dispuestos a intentarlo, porque al final, todo esto es por ella. Emilia, quien había estado en silencio, intervino. Esto significa mucho para mí. Ustedes son mi base, y ahora también quiero que ellos sean parte de mi vida. Si todos podemos encontrar una manera de hacer esto funcionar, creo que podríamos ser algo especial. Mientras las semanas pasaban, Emilia comenzó a pasar más tiempo con Santiago y Valentina, explorando quiénes eran y compartiendo experiencias que antes parecían imposibles. Valentina retomó su pintura, creando un retrato de Emilia basado en las memorias fragmentadas que tenía de ella como bebé. Cuando se lo mostró, Emilia quedó profundamente conmovida. «Es hermoso», susurró, tocando el lienzo con delicadeza. «Eres tú, tal como te imaginaba hace 20 años», respondió Valentina, con lágrimas en los ojos. Por su parte, Santiago enseñó a Emilia cómo reparar un motor completo, un proyecto que ambos disfrutaron como si hubieran compartido toda una vida juntos. Con cada pequeña actividad, el vínculo entre ellos se fortalecía. El capítulo final de la confrontación llegó cuando Alejandro convocó a Santiago una última vez. Esta vez, Santiago fue solo, decidido a dejar claro que no había vuelta atrás. «No sé qué esperas de mí», dijo Santiago, enfrentándose a su padre en el despacho donde tantas veces había sentido el peso de su control. «Pero lo único que quiero que entiendas es que tu influencia sobre mí se acabó». Alejandro lo miró en silencio, con una mezcla de frustración y resignación. «Todo lo que hice fue para protegerte», murmuró finalmente. «No lo hiciste por mí». «Lo hiciste por ti», respondió Santiago, firme. «Pero ahora tengo una familia a la que proteger y no necesito tu aprobación para vivir mi vida». Con esas palabras, Santiago salió del despacho sin mirar atrás, cerrando un ciclo que había durado décadas. El reencuentro con Emilia marcó un renacimiento para Santiago y Valentina. Decidieron mudarse a una casa más cercana a la de Rosa y Esteban, permitiendo a Emilia mantener el equilibrio entre ambas familias. Con el tiempo, incluso Alejandro dejó de interferir, su poder debilitado por la determinación de Santiago. Una tarde, mientras compartían una comida familiar, Emilia miró a su alrededor, a Rosa, Esteban, Santiago y Valentina. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no había una división en su vida, sino una integración de todos los elementos que la hacían ser quien era. «Nunca pensé que esto sería posible», dijo, con una sonrisa sincera. Valentina tomó su mano. «Ni nosotros. Pero aquí estamos, y eso es lo que importa». Santiago alzó su copa. «Por nuestra familia. Porque, después de todo lo que hemos pasado, este es solo el comienzo». Y así, con los lazos finalmente restaurados y el futuro abierto, la familia que tanto había luchado por unirse encontró su lugar en el mundo. No fue perfecto,
pero fue suyo, construido con amor, paciencia y la determinación de nunca rendirse. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.